La mayoría de la gente se pasa la vida entera queriendo controlar lo que no puede alcanzar, y cuando se dan cuenta de que no es posible, ya es demasiado tarde. Mueren confundidos, vacíos, con la sensación de que siempre les faltó algo, como si la vida simplemente los hubiera rebasado sin que la vivieran de verdad. Son personas que pierden años comparándose con otros, frustrándose, echándole la culpa a todo el mundo, creyendo que la felicidad llegará cuando el mundo finalmente se ajuste a lo que esperan. Pero ¿qué tal si el problema nunca fue el mundo, sino cómo reaccionas a él? Marco Aurelio, el emperador filósofo, vivió en medio de guerras, pérdidas y una presión constante. Sin embargo, mantuvo una mente tranquila, un propósito firme y un alma en paz. No solo gobernó un imperio, sino que aprendió a gobernarse a sí mismo. Las 12 reglas que estás a punto de descubrir hoy no son solo consejos, son herramientas pensadas para obligar a tu mente a reorganizarse, poner tu vida en orden y finalmente liberarte del desorden mental que atrapa a tantos. Si ves este video hasta el final y aplicas cada enseñanza, te darás cuenta de algo profundo. No es el mundo el que necesita cambiar, sino tu forma de verlo. Y quien entiende esto se vuelve invencible. Dominar tu propia mente es el primer paso y el más difícil para organizar tu vida. Y justo por eso la mayoría de la gente falla. Marco Aurelio decía que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta afirmación encierra una verdad dura. Todo lo que piensas, crees y te repites en silencio, al final moldea cómo percibes el mundo y reaccionas a él. El problema es que casi nadie se da cuenta de lo descontrolada que está su propia mente. Se levantan ya atrapados en preocupaciones, repasando mentalmente errores pasados, comparándose con otros, y se pasan el día completo tratando de apagar incendios que ellos mismos crean en su cabeza. Cuando la mente no está entrenada, se vuelve un enemigo silencioso que sabotea planes, genera ansiedad y te agota toda la energía vital. Marco vivió en tiempos revueltos. Fue emperador de Roma en medio de guerras, traiciones y epidemias, y aún así logró mantenerse en calma, tomar decisiones racionales y escribir reflexiones profundas sobre la serenidad y el autocontrol. Él entendió que el caos exterior siempre existirá, pero lo que de verdad determina el sufrimiento es lo que pasa dentro de nosotros. Cuando escribió, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». Estaba describiendo el principio fundamental del dominio interior. Hoy en día, las batallas son diferentes, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. La mayoría libra guerras invisibles dentro de su cabeza. La sobrecarga de información, las exigencias, el miedo al futuro y la comparación constante en las redes sociales generan una especie de ruido mental que mantiene a todo el mundo en un estado de alerta permanente. Por eso tantos se duermen agotados y se levantan cansados. El cuerpo descansa, pero la mente no. Y cuando este patrón se repite por demasiado tiempo, una persona empieza a perder el control sobre sí misma. Dominar la mente es aprender a dirigir tu atención, es saber cuándo pensar y cuándo simplemente observar. Es detenerte antes de darle poder a cada pensamiento negativo que surge. Cuando entiendes que no todo pensamiento es un hecho, te liberas. ¿Cuántas veces te has cachado imaginando escenarios que nunca ocurrieron, sufriendo por algo que solo existía en tu cabeza? A esto, Marco lo llamaría sufrimiento premeditado, ese dolor que nace de la imaginación, no de la realidad. Un ejemplo práctico de esto es el hábito de empezar el día clavado en el celular. La mayoría lo hace sin darse cuenta, pero es una de las maneras más efectivas de perder el control sobre tu propia mente en las primeras horas de la mañana.
En cuanto se despiertan, la persona entrega su atención a las notificaciones, a las comparaciones y al ruido del mundo, y el resto del día se convierte en una reacción en cadena. Marco, por otro lado, tenía la costumbre de comenzar sus mañanas con reflexión. Se escribía a sí mismo, recordándose que enfrentaría personas difíciles, situaciones injustas y desafíos inesperados, pero que nada de eso podría perturbar su espíritu si elegía mantenerse firme. Aplicar esto hoy significa crear pequeños rituales de dominio mental. Al despertar, resiste el impulso de agarrar tu celular. Respira hondo, siente cómo tu cuerpo se despabila y piensa en las próximas horas como una oportunidad para practicar. Imagina que cada desafío del día es un entrenamiento para fortalecer tu autocontrol. Cuando alguien te moleste en el tráfico, cuando el trabajo se sienta pesado o cuando algo no salga como esperas, velo como una prueba de resiliencia emocional. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si no, soltar es el camino. Esta pregunta sencilla tiene el poder de reorganizar por completo tu estado mental. La ciencia moderna confirma lo que los filósofos antiguos ya sabían. Los estudios demuestran que la mente humana tiende naturalmente a enfocarse en amenazas y problemas, porque el cerebro está programado para asegurar la supervivencia. El problema es que en el mundo de hoy, esto crea una mente ansiosa, siempre esperando lo peor. El entrenamiento estoico es precisamente lo contrario, observar lo que sucede sin dejar que el impulso te domine. Y cuando la mente aprende a no reaccionar en automático, gana claridad, equilibrio y fuerza. Piensa en figuras públicas que han logrado mantener la serenidad incluso frente a tragedias personales. Keanu Reeves es un ejemplo. Perdió a seres queridos, enfrentó el dolor, vio su vida cambiar por completo, pero nunca permitió que el sufrimiento lo amargara. Él practica, consciente o no, el principio estoico de aceptar lo que no se puede controlar y mantener la dignidad frente a lo inevitable. Este tipo de compostura no es debilidad, es poder. Es la capacidad de permanecer en paz, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Por otro lado, están los que pierden el control mental y ven cómo sus vidas se desmoronan. ¿Cuántas personas talentosas, ricas o famosas no pudieron soportar la presión interna y terminaron destruyéndose a sí mismas? Esto demuestra que el éxito material no es lo mismo que el dominio interior. La verdadera victoria está en mantenerse centrado cuando todo intenta sacarte de tu eje. Dominar la mente también significa no dejarse llevar por lo que piensen los demás. Marco decía que es una locura buscar el aplauso de quienes ni siquiera saben lo que es bueno o malo. Cuando dependes de la aprobación externa, tu mente nunca está en paz. Cada crítica se convierte en una herida, cada halago en una necesidad. La libertad comienza cuando entiendes que tu valor no depende de lo que otros digan de ti. Una forma sencilla de practicar esto es a través del ejercicio diario de observación. A lo largo del día, percibe tus pensamientos como si fueran nubes que pasan. Observa sin juzgar, sin apegarte. Cuando surja el enojo, nótalo. Cuando aparezca el miedo, reconócelo. Y cuando un pensamiento negativo intente dominar, dite a ti mismo, esto es solo un pensamiento, no es la realidad. Esta práctica, repetida con constancia, reorganiza tu psique de adentro hacia afuera. Marco Aurelio enfrentó pérdidas, guerras y traiciones, pero nunca permitió que ninguna de estas cosas le robara su paz interior. Él sabía que la mente, cuando está entrenada, es un escudo contra el caos. Cuando aprendes a usarla como aliada, descubres que no hay mayor poder que el control sobre ti mismo. Porque quien domina su propia mente, domina su propio destino. El dolor es la prueba más verdadera del alma.
Es lo que nos revela quiénes somos cuando las máscaras se caen, cuando las certezas se desvanecen y el control se nos resbala de las manos. Marco Aurelio entendió que el dolor no es un enemigo, sino un maestro. Solía decir que el obstáculo es el camino, y esta frase encierra una sabiduría que pocos tienen el valor de aplicar. El sufrimiento, cuando se entiende bien, deja de ser un castigo y se convierte en combustible. Pero la mayoría de la gente intenta escapar de él, y justo por eso se quedan atrapados. Vivimos en una época donde cualquier molestia se ve como algo a evitar. La gente busca distracciones sin parar, redes sociales, series, comida, trabajo en exceso. Todo para escapar de un sentimiento que en esencia es solo una parte natural de la vida. Cuando evitas el dolor, también evitas crecer. La mente empieza a conformarse y la psique se debilita. Marco sabía esto porque vivió entre tragedias y pérdidas. Perdió hijos, enfrentó traiciones y vio un imperio amenazado por plagas y guerras. Y aún así, dejó registrado en sus escritos que el sufrimiento es simplemente una percepción y podemos elegir cómo percibirlo. Él transformó el dolor en sabiduría. Hoy, cuando algo sale mal, la reacción más común es quejarse, perder el trabajo, terminar una relación, enfrentar un rechazo. Todo esto se ve como el fin del mundo. Pero para el estoicismo, estos momentos son oportunidades para fortalecer la mente. El dolor expone las debilidades que hay que atender. Te obliga a verte hacia adentro y a confrontar lo que normalmente ignoras. Es como si cada golpe de la vida moldeara tu carácter, igual que el fuego moldea el hierro. Imagina a alguien que se enfrenta a un despido inesperado. La reacción inicial es de desesperación. Pero si esa persona cambia su perspectiva y lo ve como un llamado a evolucionar, algo empieza a transformarse. En lugar de hacerse la víctima, se pregunta qué puede aprender de eso, qué puede mejorar y cómo puede salir más fuerte. Es este tipo de actitud el que crea personas resilientes. Y esto aplica para todo. Relaciones que terminan, proyectos que fracasan, críticas injustas. Cada uno de estos dolores trae lecciones que solo se pueden aprender en la incomodidad. Marco escribió que lo que obstaculiza la acción, impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta es una de las lecciones más poderosas que se hayan escrito. El obstáculo que hoy parece frenarte podría ser precisamente lo que te prepare para lo que viene. Quienes entienden este concepto no se desesperan ante las dificultades. Al contrario, las estudian, aprenden de ellas y las usan como escalones. La ciencia moderna respalda este principio. Investigaciones sobre la resiliencia señalan que las personas que enfrentan adversidades y aprenden a manejarlas se fortalecen psicológicamente más que aquellas que nunca han vivido algo difícil. El dolor le enseña al cerebro a adaptarse, a encontrar soluciones y a cultivar un equilibrio emocional. Dicho de otro modo, cuanto más te confrontas a las situaciones, más preparado te vuelves. Pensemos en el ejemplo de Michael Jordan. Cuando lo sacaron de su equipo de básquetbol en la preparatoria, pudo haberse dado por vencido. Pero ese momento de humillación se convirtió en el punto de inflexión de su historia. Aprovechó el dolor del rechazo como motivación. Entrenó con más ahínco, se concentró con mayor intensidad y transformó la frustración en disciplina. El resultado se convirtió en el mejor jugador en la historia del básquetbol. El dolor no lo destruyó, lo fortaleció. No obstante, no todos eligen este camino. Algunos se pierden tratando de evadir el dolor, buscando alivio rápido y autodestruyéndose poco a poco. Las adicciones, las relaciones tóxicas, los comportamientos impulsivos, todo esto nace de una incapacidad para tolerar la incomodidad.
Y es precisamente aquí donde el estoicismo se vuelve una brújula. Enseña que no hay manera de vivir sin dolor, pero sí hay una forma de vivir por encima de él. La diferencia radica en cómo reaccionas. Piensa cuántas veces algo que parecía un castigo terminó llevándote a un lugar mejor. Cuántas pérdidas fueron en realidad bendiciones disfrazadas. Cuántos fracasos te mostraron lo que de verdad anhelabas. Marco Aurelio lo percibió con claridad. Creía que la naturaleza es sabia y que todo lo que sucede forma parte de un flujo mayor que no controlamos. Cuando afirmó: acepta lo que el destino te trae y ama a quienes el destino pone a tu lado, estaba transmitiendo el poder de la aceptación consciente. Aceptar el dolor no es conformarse, sino comprender. Es entender que todo tiene un propósito, aunque no sea visible de inmediato. Esta comprensión cultiva una especie de calma interior que ninguna situación externa puede romper. Y cuando la mente se organiza de esta forma, incluso las dificultades pierden su poder para desestabilizar. Un ejemplo claro de esto se observa en los atletas de alto rendimiento. Ellos aprenden a ver la incomodidad como parte del proceso. Entrenan hasta el agotamiento, enfrentan derrotas y lesiones, pero aún así persisten, porque entienden que el dolor es el precio del progreso. Lo mismo aplica para la vida. Quienes evitan el esfuerzo, evitan el crecimiento. Un ejercicio valioso para aplicar esta enseñanza es empezar a ver cada situación difícil como un entrenamiento mental. Cuando algo te frustre, en lugar de reaccionar con enojo o rendirte, haz una pausa y reflexiona. ¿Qué intenta enseñarme este dolor? ¿Qué puedo sacar de esto? Este simple cambio de perspectiva transforma el sufrimiento en aprendizaje. Y si aún dudas del poder de esto, observa lo que sucede cuando una persona empieza a practicarlo. Poco a poco se vuelven más tranquilos, más pacientes y más seguros de sí mismos. Las mismas situaciones que antes causaban desesperación, ahora se ven con serenidad. Es como si el mundo permaneciera inalterado, pero la forma en que uno lo percibe se transforma por completo. Marco Aurelio entendió que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento, una elección. Eligió crecer a través de él. Y eso es lo que hace que sus enseñanzas sean atemporales. El dolor es el fuego que purifica, es el medio por el cual la psique se organiza. Huir de él es negar la propia evolución. Cuando aprendes a soportar y a sacar fuerza de la incomodidad, descubres que dentro de cada dificultad reside una oportunidad silenciosa para convertirte en una mejor persona. Y es precisamente en este punto que la mente comienza a alinearse con la realidad, dejando de resistir y empezando a fluir. Es en este equilibrio donde nace la verdadera paz. Vivir con propósito es una de las tareas más desafiantes y a la vez más liberadoras de la existencia humana. La mayoría de la gente vive en piloto automático, reaccionando a los eventos, repitiendo patrones y llamando a eso vida. Se dejan llevar, trabajan por obligación, buscan la comodidad, pero rara vez se detienen a preguntarse qué hacen de verdad aquí. Marco Aurelio entendió que vivir sin propósito era desperdiciar el tiempo más valioso que tenemos. Dijo: no actúes como si fueras a vivir por 10.000 años. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esta afirmación conlleva un recordatorio poderoso. El tiempo es finito, y es precisamente esta finitud la que debería despertarnos a lo que de verdad importa. Los seres humanos tendemos a distraernos fácilmente. Las pequeñas urgencias diarias se convierten en gigantes, mientras que lo que de verdad tiene significado permanece olvidado en algún rincón de la mente. Por eso, mucha gente siente ese vacío silencioso, incluso cuando aparentemente lo tienen todo.
Se levantan temprano, trabajan, consumen, se distraen, pero en el fondo saben que algo les falta. Ese algo es el sentido. Marco Aurelio creía que vivir con propósito no se trataba de buscar grandes logros, sino de actuar con conciencia, sabiendo por qué uno hace lo que hace. Dijo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta es una de las lecciones más directas y prácticas que nos dejó. La gente pasa demasiado tiempo planeando, teorizando y hablando sobre el cambio, pero pocos lo hacen realmente. La vida no se transforma con intenciones, se transforma con acciones. Vivir con propósito es despertar sabiendo que cada actitud, cada palabra y cada elección tienen un peso. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie te está viendo. Un ejemplo claro de esto se encuentra en personas que dejaron legados duraderos no por buscar fama, sino por perseguir un propósito genuino. Steve Jobs, por ejemplo, hablaba constantemente de la importancia de recordar la muerte para mantener el enfoque en lo esencial. Usó este pensamiento como brújula para no perderse en distracciones y para vivir con intención. Esta conciencia de que el tiempo es limitado lo impulsó a crear, innovar y buscar algo que de verdad hiciera la diferencia en el mundo. Entendió, muy parecido a Marco, que el propósito es vivir con dirección, no con prisa. En la vida moderna, mucha gente confunde el propósito con la productividad. Creen que estar ocupado todo el tiempo es sinónimo de vivir bien. Pero hay una diferencia significativa entre estar en movimiento y estar en progreso. Es fácil llenar el día de tareas, pero difícil dotarlas de significado. Marco Aurelio veía el propósito como la alineación entre la acción y la razón. Creía que cada persona tiene un papel que cumplir en la naturaleza y que descubrir este papel es el camino hacia la verdadera paz interior. Para aplicar esto en tiempos contemporáneos, es importante hacer pausas conscientes. En medio del ritmo acelerado en que vivimos, detenerse a reflexionar sobre lo que de verdad tiene sentido es un acto de valentía. Piensa cuántas horas dedicas a cosas que no te acercan a tus valores. ¿Cuántas veces dices sí cuando quieres decir no? ¿Cuántas veces actúas solo para complacer o por miedo a decepcionar a los demás? Vivir con propósito es empezar a decir sí solo a lo que se alinea con tu verdad. Un buen ejercicio para poner esto en práctica es observar tu día e identificar qué actividades te agotan y cuáles te recargan. Date cuenta de dónde se está yendo tu tiempo. A veces, con solo ajustar pequeñas cosas, basta para reajustar tu vida con el propósito correcto. Dormir más temprano, cuidar tu salud, dedicar tiempo al silencio, leer algo que te inspire, hacer algo para ayudar a alguien. El propósito no es una gran revelación, es una secuencia de elecciones conscientes que forjan tu carácter. Investigaciones señalan que las personas con un propósito claro viven vidas más largas y mejores. Tienen menos probabilidades de desarrollar depresión, manejan mejor el estrés y muestran una mayor resiliencia ante la adversidad. Esto ocurre porque el propósito le da sentido al dolor. Cuando entiendes la razón por la que estás haciendo algo, incluso el sacrificio cobra valor. Marco Aurelio creía que el propósito debía estar en el centro de todas las acciones. Escribió que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Este adagio simboliza la idea de que el propósito individual debe estar en armonía con el colectivo. En otras palabras, vivir con propósito también significa actuar de una manera en que el bien se extienda más allá de ti mismo. Es contribuir de alguna forma, por pequeña que sea, al equilibrio del mundo. Cuando una persona vive con este sentido de dirección, deja de perderse en comparaciones. Ya no hay necesidad de competir, porque cada quien tiene un camino único. La envidia, la ansiedad y la prisa empiezan a disiparse, porque el enfoque cambia de los resultados de los demás
al propio camino. Y es en este punto que la psique comienza a organizarse. La mente se calma cuando entiende que se está moviendo hacia algo significativo. Vivir con propósito también exige disciplina. Marco Aurelio era un hombre de rutina rigurosa. Creía que la constancia en las pequeñas acciones era lo que forjaba el carácter de un hombre sabio. Es inútil tener buenas intenciones si no hay constancia. Es la repetición diaria de actos conscientes lo que transforma el propósito en realidad. Un ejemplo de esto se puede ver en personas que dedican su vida a una causa, incluso sin reconocimiento inmediato. Científicos, maestros, artistas, gente que persevera aun cuando nadie aplaude. Actúan por convicción, no por vanidad. Y esto es precisamente lo que Marco Aurelio valoraba. La integridad de actuar por lo que es correcto, más que por lo que se percibe. Aplicar este principio hoy en día es un reto, pero también es la clave para una vida equilibrada. Cuando empiezas a alinear lo que haces con lo que crees, el peso de la vida diaria disminuye. Las obligaciones se vuelven parte de algo más grande, e incluso el sufrimiento adquiere propósito. La mente, antes dispersa y confundida, empieza a enfocarse en lo esencial. En última instancia, vivir con propósito es vivir en paz con la propia conciencia. Hay una gran fuerza en poder acostar la cabeza en la almohada y sentir que, sin importar el resultado, actuaste de acuerdo con tus valores. Marco Aurelio entendía que la tranquilidad nace de la coherencia entre lo que uno piensa, siente y hace. Y es precisamente esta coherencia la que reorganiza la vida. Porque cuando un propósito guía las acciones, el caos pierde su control y la existencia se vuelve un camino claro, firme y lleno de sentido. Dominar las emociones es quizá una de las virtudes más grandes que un ser humano puede desarrollar, y fue una de las lecciones más importantes de Marco Aurelio. Él creía que quienes dominan sus emociones se dominan a sí mismos, y quienes se dominan a sí mismos se vuelven invencibles ante la vida. La mayoría de la gente se deja llevar por el impulso, reaccionando sin pensar, hablando sin reflexionar y actuando motivados por el enojo, el miedo o el orgullo. Y cuando las emociones toman el control, la razón se pierde. Marco Aurelio dijo: si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella, y esto tienes el poder de borrarlo en cualquier momento. Esta frase encierra una de las claves más profundas de la filosofía estoica. Lo que realmente nos afecta no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que sucede. Imagina a una persona que se levanta tarde, se queda atascada en el tráfico, recibe una crítica injusta en el trabajo y regresa a casa irritada, desquitando su mal humor con gente inocente. Este es un ejemplo clásico de alguien que no controla sus propias emociones. La vida siempre presentará situaciones fuera de nuestro control, pero cómo reaccionamos a ellas es una elección. Marco Aurelio entendía que el autocontrol es lo que diferencia a la persona racional de la persona común. Sabía que el mundo externo es impredecible, pero la mente puede ser entrenada para mantenerse firme, incluso cuando todo parece desmoronarse. Controlar las emociones no significa reprimirlas, significa entenderlas antes de actuar. Es como aprender a manejar en una carretera con curvas. No puedes controlar el camino, pero sí el volante. Cuando surge el enojo, por ejemplo, es posible reconocerlo, respirar y decidir no dejar que guíe tus acciones. Marco Aurelio se escribía constantemente a sí mismo sobre esto, como una forma de mantener el equilibrio. Él dijo: la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo el daño. En otras palabras, no reaccionar con la misma energía negativa que recibimos es lo que realmente nos libera. Un ejemplo práctico de esto lo encontramos en las relaciones personales. ¿Cuántas veces alguien dice algo que nos ofende y sin pensarlo respondemos de forma agresiva?
Después nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde. El control emocional previene este tipo de error. Cuando aprendes a observar antes de reaccionar, el enojo pierde su poder. El silencio a menudo se vuelve una respuesta más poderosa que cualquier palabra, y este dominio emocional no es señal de debilidad, sino de fortaleza. Se necesita mucho más valor para mantener la calma que para explotar. Marco Aurelio vivió en medio de guerras, traiciones y crisis políticas intensas. Aún así, gobernó con serenidad, buscando siempre actuar con justicia y equilibrio. Sabía que un líder dominado por la emoción es incapaz de tomar decisiones acertadas. Y esto también aplica a la vida diaria. Un padre que pierde el control con sus hijos, un jefe que desquita su frustración con sus subordinados, una pareja que actúa por celos. Todos estos ejemplos muestran cómo la falta de control emocional destruye relaciones, oportunidades e incluso el autorrespeto. Para fortalecer el dominio sobre las emociones es necesaria la observación constante. En lugar de reaccionar de inmediato, es necesario crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside la libertad. La libertad de elegir qué hacer, qué decir y sobre todo qué no hacer. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esta percepción transforma la forma en que lidiamos con los desafíos. En situaciones estresantes, por ejemplo, cuando algo no sale como se planeó, es común sentir frustración y enojo. Pero el estoico aprende a aceptar lo que no se puede cambiar y a actuar solo sobre lo que está a su alcance. Si una persona pierde su trabajo, puede elegir hundirse en el resentimiento o usar la situación como un impulso para empezar de nuevo. La diferencia entre una y otra no está en el hecho en sí, sino en cómo la mente reacciona a ello. Un ejercicio práctico para desarrollar el control emocional es la reflexión diaria. Antes de dormir, revisa tu día y pregúntate en qué momentos perdiste el control y por qué. Este autoanálisis constante en el que Marco Aurelio se involucraba en sus escritos ayuda a identificar patrones y a debilitar las reacciones automáticas. Con el tiempo, te das cuenta de que las emociones dejan de dominar y empiezan a servir como señales. El enojo, por ejemplo, indica que algo necesita atención. El miedo, que algo necesita preparación. La tristeza, que algo debe ser entendido y sanado. Cuando aprendes a leer las emociones de esta manera, dejan de ser enemigas y se convierten en aliadas. El control emocional es también esencial para preservar la salud mental. Estudios modernos muestran que las personas que reaccionan impulsivamente al estrés tienen niveles más altos de ansiedad y tienden a agotarse más rápido. Quienes mantienen la calma frente a la adversidad, sin embargo, desarrollan mayor resiliencia y claridad mental. Esto refuerza lo que Marco Aurelio ya sabía hace casi 2000 años, que una mente entrenada es el mayor escudo contra el sufrimiento. Es inevitable sentir emociones fuertes. Todos pasamos por situaciones que nos desequilibran. La diferencia radica en cuánto tiempo permanecemos atrapados por ellas. El control emocional no elimina el sufrimiento, pero evita que se convierta en un ciclo. Cuando entiendes que no puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí el tuyo propio, empiezas a percibir que ninguna provocación externa tiene un poder real sobre ti. La vida moderna exige este tipo de sabiduría más que nunca. Vivimos rodeados de constantes estímulos, opiniones y presiones. Es fácil irritarse, compararse o dejar que los comentarios de las redes sociales nos afecten. Pero como enseñó Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. En otras palabras, lo que alimentas dentro de ti es lo que moldea tu realidad. Mantener la calma es una elección diaria
y requiere disciplina. Se trata de entrenar tu perspectiva para ver las cosas como son, no como el ego desearía que fueran. Con el tiempo, este autocontrol se vuelve algo natural. Empiezas a darte cuenta de que nada externo tiene el poder suficiente para robarte tu paz, que la tranquilidad viene de adentro y que nadie puede quitártela sin tu consentimiento. Controlar las emociones no es un don reservado para unos pocos. Es una práctica que cualquiera puede desarrollar. Y cuando se logra este dominio, la vida cambia por completo. Porque como enseñó Marco Aurelio, quienes pueden mantener su mente firme en medio de la tormenta no solo la sobreviven, sino que aprenden a caminar a través del caos con serenidad y sabiduría. Si alguna de estas palabras resonó contigo, si en algún momento sentiste que este video te habló directamente a lo que has estado viviendo, entonces, por favor, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto hoy. A veces, una simple reflexión puede cambiar el rumbo de toda una vida. Gracias por estar aquí, por dedicar tiempo a evolucionar, a entender más sobre ti y a buscar una vida más equilibrada. Mantente fuerte en este camino, porque cada pequeño paso adelante ya es una victoria. Te espero en el próximo video.